Ahí está, empezamos. Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, Enzo, Aiminion, hola a todo el mundo. Bueno, primero disculpas porque se ve un poco raro porque me he cargado el móvil, se me ha caído al suelo y tengo una raja justo delante de la pantalla frontal que seguramente se vea un poco desastre, pero bueno, esto es lo que hay, amigos. Y como youtuber no se gana para estar comprándome un iPhone todos los días. Pues nada, estoy en la cafetería del CERN. Como pueden ver, aquí es el restaurante donde se come. Aquí está las mesas, tal, no sé qué rollo. Y hoy era un directo especial porque además les voy a presentar a una persona que quiero que conozcan porque seguro que pueden aprender mucho de lo que hablemos aquí. Así que nos vamos a sentar y les presento. A ver, espera que lo esto por aquí. Bueno, ¿has hecho algún directo? Bien, les presento a Alan. Hola, hola. Es científico aquí en el CERN, mexicano. Y entre los dos vamos a hablar un poquito... A ver, espera, voy a colocar esto por aquí. En vertical así. ¿Lo pongo en horizontal, tú crees? Tal vez en horizontal. A ver, aquí está. El problema va a ser leer esto, pero bueno, ahí está. Bueno, les presento aquí, tengo a Alan, es un científico mexicano de León y además de científico investigador en técnicas de aceleración y física de partículas. Es divulgador en un canal que se llama This Charming Quark, ¿correcto? Así es. Así que bueno, no solamente es un ejemplo de investigación para todo aquel que tenga curiosidad en cómo llegar aquí a trabajar en CERN, por las preguntas que vayan a hacer, ya pueden ir pensando, sino también en divulgación, porque trabaja de varias formas intentando hacer llegar la física y la ingeniería, en general la ciencia y la tecnología a tanta gente. Así que nada, pregunten lo que les dé la gana, que vamos a estar Alan y yo a disposición de todos ustedes, a cualquier cosa que se les ocurra. Y luego les doy un pasito por aquí para que vean, ¿vale? Así que nada, según vayan teniendo curiosidades, vayan introduciendo, pero antes de que empiecen a preguntar y decir cosas, dejo que Alan se presente un poquito más en detalle y cuente un poquito su historia para que lo conozcan bien. Adelante, Alan. Hola a todos. Como ya Javier me presentó, mi nombre es Alan. En internet me conocen como el director de This Charming Quark. Aquí en el CERN soy un doctorante que está trabajando en el proyecto del Future Circular Collider y como también ya Javier mencionó, soy mexicano. Muy bien, pues bueno, se pueden imaginar las cantidades de preguntas que le pueden hacer. Lo ha comentado así por encima, pero el Future Circular Collider es el futuro acelerador de partículas más grande del mundo, que va a ser, si Dios quiere, de 100 kilómetros. Vamos a ver si se acaba construyendo, porque estas cosas nunca se saben. Pero en principio sería la próxima bestialidad, el sucesor del LHC, una máquina gigantesca y en la que ustedes, que además muchos de los que siguen en la cuenta son gente joven de 15 años que quiere trabajar, pues ahí van a tener trabajo para aburrir hasta por lo menos en 2050 o 60 seguro, ¿verdad? 2035 si todo sale bien. Ahí empieza, Javier. pero acabar. Acabar esperemos que nunca. Que siga el Future Circular hasta Collider. siempre, ¿no? Hasta siempre. Sí, pues bueno, es muy interesante porque me preguntan tantas veces, ¿y yo qué tengo que hacer para trabajar en el CERN como estudio? Me preguntan por carreras que ni conozco, porque hay mucha gente, mecatrónica, hay una carrera que dice mecatrónica, Sí. ingeniería física, son carreras que para mí no existen, porque en España no existen, y no tengo ni idea, así que creo que también es interesante que les cuente un poquito de sus estudios y de cómo ha hecho su carrera de investigación, porque va a tener una visión diferente a la mía y más cercana de a tanta gente en América Latina que seguramente entiende un poquito mejor su perfil. Bueno, como ya lo mencionaste y tengo entendido que la muy grande parte de tu audiencia es en México y latinoamericana, pues sí, efectivamente es distinta la manera en que en América Latina se hacen las cosas con respecto a Europa. También mencionas, ¿no?, que existen carreras que a lo mejor tú no habías escuchado hablar, como ingeniería física, mecatrónica, hay muchísimas otras más, por supuesto, pero bueno, tratando de hacer un recuento aproximado de cómo es
que terminamos aquí en el CERN y platicando contigo. Pues en realidad yo soy ingeniero físico, inicié como ingeniero físico en la Universidad de Guanajuato, en el campus de León, ¿no? Y posteriormente decidí, me di cuenta que en realidad mi interés era más la física que la ingeniería, pero aún así sigo siendo de los dos bandos, por supuesto. Eventualmente entré en la maestría en física, pero hay algo importante que mencionar. Como muchos de ustedes saben, Javier es físico de partículas, ¿cierto? Hay algo que mencionar respecto a esto, porque en realidad partículas no es solamente un solo campo, una sola área del conocimiento, sino que a grandes rasgos podemos dividirla en la física teórica de partículas, la física experimental de partículas y supongo que la un poco menos conocida, la física de aceleradores de partículas. Esencialmente la física experimental de partículas se encarga de estudiar todo lo que sucede de las colisiones hacia adelante, es decir, el estudio, el análisis, la recopilación de datos, el diseño de los detectores. Por supuesto que hay muchísima gente trabajando en este tipo de proyectos, de Latinoamérica incluso, muchos mexicanos están trabajando en el diseño de estos detectores. La física teórica es la que da los indicios y las guías de qué tipo de máquinas o qué características se pudieran construir, pero analizan en sí las colisiones, los eventos, los procesos. Pero la física de aceleradores de partículas es en realidad todo lo que sucede antes del proceso de colisión. Entonces, la física de aceleradores de partículas contempla tanto el diseño de los magnetos superconductores, las cavidades de radiofrecuencia, el diseño de los arreglos de los imanes, que es básicamente el diseño del lápiz que se le llama. Existen otras áreas como la gente de ingeniería de control, la ingeniería de potencia, la ingeniería eléctrica. Todas esas áreas del conocimiento son importantes en general en la física, pero en particular en la física de aceleradores de partículas. Incluso la ciencia de materiales juega un papel importante, la ingeniería de radiofrecuencia, claro. Entonces, cuando una persona dice, bueno, yo estoy en el área de física de aceleradores de partículas, pues es demasiado grande, ¿no? Aún necesitas especificar un poco más. Entonces, en particular, puedo hablar de la situación, no tanto de a nivel de América Latina, no he tenido oportunidad de visitar toda América Latina, pero en México no se tiene por el momento, digamos, una institución consolidada donde uno se pueda preparar para la física de aceleradores de partículas. Sin embargo, lo que se ha estado haciendo, y quizá sin pensar ya esté haciéndole publicidad al CONACYT para los que lo sepan, pero en realidad tiene que ver con mi historia, porque cuando yo estaba a punto de graduarme de ingeniería física, yo apliqué a uno de los veranos de investigación. Es el programa de veranos de investigación en el extranjero. Entonces, básicamente este programa, bueno, está abierto a todos los estudiantes de México, al menos. Desconozco si tiene mayor alcance, pero es una serie de cursos que se realizan por 2 semanas y posteriormente pasas a un proceso de selección, te hacen una entrevista en inglés y eventualmente se decide si pueden mandarte a uno de los laboratorios de altas energías, que adicional al CERN pues está el DESY en Alemania, el KK en Japón, el JLab o el Fermilab en Estados Unidos, es decir, una serie de laboratorios. Entonces la gente que en ese momento quería especializarse en aceleradores de partículas era muchísimo menos gente que la que quería especializarse en física experimental de partículas. Entonces, bueno, omitiendo ciertos detalles de la historia, problemas de financiamiento, como suele suceder, eventualmente hubo la oportunidad de poder venir aquí al CERN a hacer una estancia. Entonces yo inicié un verano del 2015 en algo que ya lo estuvimos comentando aquí con Javier, que se conoce como esquemas de monocromatización. Básicamente, y tratando de súper resumir lo que esto es
es que cuando en aquel entonces, cuando se descubrió el bosón de Higgs, en realidad, aunque tenemos certeza dentro de ciertos detalles que se hizo la observación del bosón de Higgs, se hizo a unas energías superiores a las que corresponden a la masa de esta partícula. Entonces, en cierto sentido, no hemos sido capaces, tecnológicamente hablando, de producir Higgs de manera directa. Ya el proceso de detección es otro, la física de detectores se encargará de resolver ese problema, pero esencialmente, sabiendo que la masa del Higgs está cercana a 125 gigaelectronvolts, lo que importa en este caso es la precisión con la que puedes producir este tipo de eventos. Entonces, comparando con el diseño base del Future Circular Collider, se requiere tener una mejora aproximada de un factor de 10 en la resolución de la energía del centro de masa, y aquí es donde los esquemas de monocromatización entran en juego, y ese es esencialmente el proyecto con el que inicié desde el 2015 y estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces, soy uno de los mexicanos que trabaja en el grupo de diseño del Future Circular Collider, que es uno de los potenciales colisionadores del futuro en la era post-LHC. Por supuesto está el International Linear Collider, el Compact Linear Collider y una serie de otros experimentos, pero a mí me tocó estar en el equipo del FCC y lo voy a defender hasta que algo suceda positivo. ¿De fútbol qué equipo eres? Esa es una pregunta interesante. En realidad no soy muy apasionado. Es que en México el fútbol no va muy bien, ¿no? No, en general no he sintonizado los partidos de la selección mexicana. Quizá la audiencia sepa cuál es la historia entre la selección de fútbol española y la selección de fútbol mexicana, pero no, yo me dediqué a la ciencia, de deportista 0%. No. Bueno, pues aprovecho para dar un saludo. Ya están diciendo todo el mundo aquí, no, desde Colombia, desde México, desde Chile. Hay gente que se ha conectado desde Turquía, vete tú a saber desde dónde. Pues nada, un saludo a todo el mundo que se está conectando de cualquier parte del mundo, porque es una de las cosas más bonitas de la ciencia, que es universal. Aquí vemos un ejemplo con un español y un mexicano hablando de ciencia, porque antes de hacer este directo hemos estado hablando de ciencia. Me he interesado un poquito por las cosas que está haciendo él, que como han podido escuchar son súper interesantes, y una de las cosas, como digo, muy más impactantes o más interesantes del CERN es que hay gente de todo el mundo. De Latinoamérica, así, ¿con quién tienes tu contacto? Así, países que andan por aquí. De Latinoamérica tengo conocimiento que hay gente de Colombia, gente de Argentina, mexicanos. En realidad sí, no es un gran porcentaje de las personas que están aquí en el CERN, porque bueno, hay que mencionar que hay muchos estatus en los que la gente puede estar aquí. Hay muchas personas que vienen específicamente por ciertos proyectos, porque hay que mencionar que bueno, el LHC, si bien es la estrella de la película, hay muchísimos otros experimentos aquí, ¿no? Entonces hay gente que viene a realizar experimentos de menor energía con respecto a las altas energías del LHC, y vienen por periodos menores, ¿no? O sea, vienen por un mes, vienen por 2 meses. Hay gente específica, especialmente la gente de detectores, pues requiere de que el LHC esté funcionando y toda la cadena de aceleración, porque si no tienes tus haces con qué trabajar, pues simplemente no tiene mucho sentido estar aquí, ¿no? Y por otra parte, la gente que está encargada de hacer el diseño de los próximos aceleradores, no necesariamente el LHC, pues sí estamos aquí de planta, no las 24 horas ni los 7 días de la semana, como le comentaba Javier. Creo que es la primera vez que estoy en un domingo aquí en el CERN, pero hay mucha gente. Creo que debería haber más seguido, para que vean que esto es un domingo, ¿sabes? La gente está comiendo, pero hay gente que está trabajando sin comer, porque también la gente ya me ha pasado algún día de no comer porque tener tanto trabajo que no comes. Aquí hay que mencionar que en realidad la hora del lunch es otra reunión más en muchas ocasiones, solamente es trabajo con comida en la mesa. Sí, curioso. Y otra cosa, bueno, por cierto, quería saludar también a gente ilustre que se ha conectado, a Selim de Bolivia, con el que estuve en Cochabamba el verano pasado. Hola Selim, y a toda la gente que se está conectando. Ya somos 225 personas actualmente ahí dándole al chat con grandes preguntas. Ahora vamos a pasar a las preguntas dentro de poco, pero bueno, vamos a hacer un poquito de tertulia sobre la física
qué se hace aquí, sobre las oportunidades para venir. ¿Tú cómo conseguiste llegar? ¿Era un sueño tuyo venir aquí al CERN? ¿Así fue casualidad? ¿Cómo fue? Sí, mira, cuando yo estaba iniciando en la carrera de ingeniería física, había gente que daba pláticas en la universidad y mencionaba que tenía ciertos proyectos que no necesariamente era gente trabajando aquí, pero que tenía cierto contacto, ¿no? Porque incluso en muchas ocasiones, gracias a los avances en las telecomunicaciones, pues mucha gente que trabaja con datos del CERN no requiere estar presencialmente aquí, ¿no? Hay gente, bueno, la gente de México lo podrá saber, hay gente de la Universidad de Puebla, del CINVESTAB, de la UNAM, que desde la comodidad de sus oficinas tienen acceso a los datos que se colectan aquí, pueden hacer su trabajo, ¿no? Entonces, muchas de estas personas hablaban y daban pláticas en la Universidad de Guanajuato sobre el CERN, y para ser honesto lo veía algo muy lejano, Javier. O sea, lo veía como, bueno, sabes, eso es otro mundo, otro nivel, etcétera. Pero en realidad hubo un momento donde me determiné bueno, no es necesariamente que quiera estar en el CERN, fue muy adelante ya cuando me di cuenta que era una posibilidad, pero quería adentrarme en el mundo de los aceleradores de partículas. Ahora, para esto, los aceleradores no son solo el LHC, o sea, solamente un muy pequeño porcentaje de las aplicaciones tecnológicas de un acelerador son la física de altas energías. No tengo precisamente la estadística para decirlo, pero los aceleradores, incluso de un poco de menor energía, se utilizan en la industria de los alimentos, en la industria médica, en la descontaminación de aguas residuales, se utilizan en la medicina para hacer las terapias de protones, por ejemplo. Todos los detectores que se desarrollan, o mejor dicho, algunos de los progresos que se hacen en los detectores que iniciaron siendo únicamente para altas energías, son los que se utilizan en la medicina, ¿no? Las terapias contra muchas enfermedades se suceden así. Entonces, en realidad se sonaba muy interesante, ¿sabes? O sea, el nombre era lo que me llamó la atención, decir física de aceleradores de partículas, ¿por qué no? Entonces, cuando descubrí que estaba esta oportunidad de poder competir, digamos, con otras personas para una estancia en el verano, me di cuenta que en realidad no éramos muchas personas, ¿sabes? O sea, en general en México la ciencia y la tecnología está en desarrollo constante, por supuesto, como en muchos otros países. Sin embargo, ya cuando hablas de un concurso a nivel nacional, estás hablando de 70, 80 gente, ¿no? Entonces, diferente a otras áreas que tienes que ser uno en, no sé, en 100,000, en física no nos damos abasto, ¿no? Necesitamos mucha más gente. Entonces, muy pronto te das cuenta que simplemente puedes estar haciendo tu tesis o tu proyecto final con cierto investigador o ciertas personas que estas gentes ya tienen contactos en todo el mundo, ¿no? Ya lo mencioné, varios laboratorios de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, incluso Brasil tiene sus aceleradores, y no son los únicos. Entonces, quizá haya que mencionar un poco la situación o el interés de México en este momento sobre la posibilidad de construir una fuente de luz sincrotrón. Eso se ha venido trabajando por mucho tiempo. Quizá no haya habido anteriormente oportunidad para comentarle a tu audiencia lo que es una fuente de luz sincrotrón, pero puedo hacer una breve mención al respecto. Resulta que los aceleradores de partículas, si se atienden simplemente a su geometría, pueden ser lineales o circulares. El problema de los lineales es que cuando van a intentar hacer una colisión, simplemente tienen una sola oportunidad para alcanzar las energías que se requieren y tener los procesos que se pretenden estudiar. Pero en un colisionador circular, utilizando otras tecnologías, pues en realidad 10 a la 10 partículas están circulando en el acelerador, y el objetivo es mantenerlas circulando para que las colisiones se produzcan en los llamados puntos de interacción. Sin embargo, una de las principales limitantes de los aceleradores
al menos para los que funcionan con electrones y positrones, es la radiación sincrotrón, que hace bastantes años se descubrió que esto podía ser una complicación, porque a saber, bueno, la radiación electromagnética se produce cuando una partícula que posee una carga eléctrica es acelerada. Entonces, cuando tienes una partícula o un cúmulo de partículas en una trayectoria circular, están sometidas constantemente a una aceleración que es perpendicular al radio de curvatura. Entonces, entre más pequeño sea ese radio, más radiación sincrotrón estamos perdiendo. Entonces es una de las principales limitantes. En el caso de electrones y positrones, cuando tienes partículas 1000 veces más pesadas, como en el caso de los protones del LHC, aquí la limitante pues es más suministrar aquí en el caso de los protones, uno de los principales problemas pues es la intensidad de los imanes que permiten curvar la trayectoria en una circunferencia. Pero cuando se dieron cuenta muy pronto que en realidad esta radiación tenía ciertas propiedades especiales, o sea, sigue siendo radiación electromagnética, pero me refiero a la intensidad, a la polarización, propiedades que tiene la radiación en general. Se entendió muy pronto que podía ser un progreso tecnológico diseñar, en vez de colisionadores de partículas, anillos acumuladores, o sea, anillos que su último propósito sea hacer circular por la mayor cantidad de tiempo posible partículas que constantemente estén emitiendo radiación. Estos son las llamadas fuentes de luz sincrotrón, y hay muchos ejemplos en el mundo. De hecho, la fuente de luz sincrotrón por excelencia hasta este momento es el ISRF, que está situado en la ciudad de Grenoble, en Francia. He tenido oportunidad de estar ahí y caminar entre el anillo, que no siempre es posible, porque un anillo en operación pues emite radiación que, créanme, que no quieren estar 100 metros bajo tierra en el LHC mientras está funcionando. Es lo último que quieren hacer. Y otros ejemplos, por ejemplo, ya específicamente en Latinoamérica, son las fuentes de luz sincrotrón de Brasil, en la Campiña. Ellos están ya en el proceso de construcción de su segunda fuente de luz sincrotrón, y México está intentando hacer la construcción de la primera fuente de luz mexicana de luz sincrotrón. Sin embargo, cuando se presentó la propuesta, se dio pronto cuenta la comunidad científica que carecíamos del personal y los científicos necesarios para hacer un proyecto de esta magnitud. Entonces, pues pronto se hizo la intención de empezar a mandar a científicos, o mejor dicho, estudiantes mexicanos, a prepararse en los distintos campos y áreas de la física de aceleradores de partículas, con la intención eventual de construir una en México. Entonces, esencialmente esa es la razón por la que incluso otros colegas mexicanos están aquí en otros proyectos. Aquí hay gente que se especializa en cavidades superconductoras, que son las encargadas de proporcionar la energía a las partículas para poder acelerarlas y producir las colisiones. Y también hay gente que está especializada en cierto tipo especial de cavidades, que son las llamadas crab cavities, que esencialmente, en lugar de tener puntos de interacción con colisiones lineales, hay un cierto ángulo de cruce para evitar contaminación de los siguientes trenes de cúmulos de partículas. Entonces, tecnológicamente es muy interesante. Hay gente también especializada, no aquí en CERN, sino por ejemplo en Estados Unidos, que son los expertos mexicanos en electroimanes superconductores, una de las tecnologías clave para el desarrollo de un acelerador. Justamente hace un momento le platicaba a Javier que esencialmente la intensidad del campo magnético de los imanes que se pretenden utilizar para el Future Circular Collider por lo menos doblan la intensidad del campo que de los que se utilizan en el LHC, y es una tecnología que por el momento no existe, pero se puede pronosticar analizando cómo ha sido el progreso de esta tecnología a través de los años, que para aproximadamente el 2030-2025 esta tecnología puede estar disponible porque se está desarrollando en el mundo, y esto sería un avance importante. Entonces,
Bueno, específicamente la recomendación es que entiendan que simplemente determinarse a especializarse en un área particular es en el primer paso, y seguramente en la universidad en la que se encuentren, porque en muchísimas universidades de México y Latinoamérica tienen este tipo de oportunidades, no necesariamente una estancia de verano, pero tienen que prepararse e investigar al respecto, porque quizá estén a un paso de hacer una estancia en el extranjero y prepararse para iniciar una carrera puede ser tanto en física de aceleradores o en física de partículas, por supuesto, ¿no? Entonces, créanme que en México y en Latinoamérica habrá muchísimas oportunidades para las gentes que se quieran especializar en este campo del conocimiento, porque las fuentes de luz sincrotrón, no he mencionado cuál es uno de sus propósitos, en realidad funcionan como un microscopio. Y esto es porque hay muchísimas aplicaciones en donde se utiliza esta luz para estudiar ciertos sistemas. En el IESRF, Javier, me comentaba la gente que utilizaban, por ejemplo, para hacer el análisis de pinturas, que eran muy antiguas y que otras técnicas tradicionales pues implicaría destruir las obras de arte, ¿no? Uh-huh. Entonces, analizando la interacción entre los átomos de hierro de las pinturas con las que se fabricaba en aquel entonces estas obras, se puede irradiar y estudiar cómo la luz interactúa con la materia para sacar conclusiones tanto de en qué fecha se produjo, o incluso hay muchos artistas que por muchas razones hacían una obra de arte encima de otra obra de arte y difícilmente podías ver a través de estas capas de pintura, y esta tecnología está siendo posible, ¿no? También se puede analizar la estructura de ciertas moléculas que se utilicen para, no sé, para aplicaciones médicas, para todo tipo de aplicaciones. Y en una fuente de luz sincrotrona en realidad es un acelerador cuyo propósito no es colisionar partículas, como ya lo mencioné. De hecho, es mucho más compacta. El LHC tiene una circunferencia de 25 kilómetros de circunferencia, y una fuente de luz puede tener 2 kilómetros, mucho más compacta. Si te parece, Marco, porque tampoco nos podemos alargar mucho, respondemos un poquito a preguntas de por aquí. Por supuesto. ¿Qué te parece? Bueno, de hecho sí, le voy a dar la vuelta ahora para leerlo, pero antes que eso, ha escrito un montón, saludos de Argentina, he visto gente que ponía de Panamá, de Palma de Mallorca en España, también saludar a gente que conozco como Carmen de España, y vamos a pasar un poquito de preguntas porque la idea también es aprovechar los directos para que la gente pueda preguntar cosas. Voy a intentar responder rápido porque, como puedes ver, hay preguntas. Claro. Intentar saludar, responder a todo el mundo, así que lance las preguntas ahora, que Alan y yo vamos a responder. Por ejemplo, mira, vamos a empezar con esta aquí. Pregunta: ¿el nuevo acelerador podría trabajar sobre la materia y energía oscura? En pocas palabras, ¿tú qué crees? Bueno, es difícil en este momento porque el problema es poder hacer un estudio de ultra alta precisión, porque en el LHC las interacciones que se estudian son todas excepto la gravitacional. La materia oscura principalmente domina sobre la interacción gravitacional, entonces en realidad hasta el momento, aunque se hacen intentos para investigar este tipo de interacciones de manera rutinaria, parece que tecnológicamente estamos un poco atrás para poder tener la precisión para distinguir una interacción tan débil como la gravitacional. Perfecto, de hecho quiero hacer una corrección, que antes dije una cosa que estaba mal. Parece ser, según comentaba un seguidor, que en España sí hay mecatrónica y ingeniería física. Es algo que yo no sabía. De hecho que sí. Dicen que sí. ¿Cuánta inteligencia artificial se usa para analizar datos del CERN? Eso es muy interesante. Juntamente estábamos platicando sobre inteligencia artificial antes de entrar en vivo. Hay gente que específicamente está haciendo su doctorado en inteligencia artificial aplicada a aceleradores de partículas. Una colega, de hecho, justo al lado de mi oficina, lo que hacen es, para la gente que sea un poquito de inteligencia artificial, básicamente simulan muchos tipos de aceleradores de partículas con muchas propiedades distintas y tienen ciertos valores con los que ponderan si un diseño es mejor sobre otro, y basados, por ejemplo, en algoritmos como el cómputo evolutivo, pueden evolucionar el sistema para determinar si un acelerador cumple una función específica, como aumentar la luminosidad o mejorar la radiación que emite, etcétera. Entonces, definitivamente es una herramienta que se está explorando,
tanto para el diseño de los aceleradores de partículas como para encontrar patrones dentro de los datos colectados en los detectores. Sí, eso es lo que hacemos, por ejemplo, en la búsqueda de Higgs, buscamos patrones y usamos clasificadores, usaban redes neuronales artificiales para, por ejemplo, distinguir el Higgs del fondo. Eso es algo que se hacía, por ejemplo, en búsqueda de partículas como el bosón de Higgs. Seguimos con los saludos aquí en Oaxaca, en México. Saludos a Sof Salazar también. Algo, por ejemplo, Daliana nos pregunta si hay astronomía en el CERN. Yo alguna cosa he visto, pero muy poco. Bueno, específicamente en astronomía no, pero si hablamos, por ejemplo, física del espacio, pongámoslo de esta manera, sí. Hay gente que está trabajando en, por ejemplo, estudiar ciertos detectores o las propiedades de ciertos detectores que van a ser instalados en proyectos como satélites o observatorios que van a ser lanzados en órbita, porque aquí en CERN, al tener la oportunidad de tener radiación y partículas de distinta naturaleza, se pueden utilizar para calibrarlo, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, la gente que está diseñando los detectores de un satélite viene aquí, lo pone, lo hace irradiar o tiene un haz de partículas, etcétera, y así pueden caracterizar y calibrar sus detectores que serán lanzados al espacio, ¿no? Entonces, definitivamente sí hay una conexión con la física del espacio y por supuesto que lo que se pretende es analizar las interacciones fundamentales de la naturaleza, ¿no? Sí, yo he visto gente que trabaja particularmente en lo que se conoce como física de astropartículas. En concreto, hay un detector que se desarrolló aquí que se llama AMS, que está en la Estación Espacial Internacional. Aparte de eso, sí he conocido gente que trabaja en cosmología, modelos cosmológicos. Hay gente que trabaja como física teórica aquí en el CERN. No hay un observatorio de astrofísica, no se hace astronomía, pero estas cosas sí se hacen. Archanco03, que ha preguntado un montón de veces además, ¿hay física cuántica en el CERN? Pero amigo, así todo es física cuántica. Todo es física cuántica. Así que claro que sí, pero continuamos con otras preguntas. ¿Hay latinas en el CERN, Antonio? Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Se podría detectar el gravitón con un acelerador más potente? ¿Se puede detectar el gravitón con un acelerador más potente? Bueno, el problema es, como ya lo argumenté, el detalle es la resolución con la que podemos medir la interacción gravitacional. Entonces, el tema de si el gravitón existe o no es un tema que seguirá estando en la agenda de la comunidad científica, pero por el momento es hacer física de precisión del modelo más allá del modelo estándar, y hay problemas que se están intentando resolver, por supuesto, la simetría bariónica del universo, la jerarquía de la masa de los neutrinos, etcétera, ¿no? El origen de la materia oscura. Entonces todo está dentro de la agenda, pero necesitamos desarrollar tecnología y gente dispuesta a hacerlo. A mí me parece muy lejos lo de observar gravitones, no sé cómo va a quedar, pero suena que está todavía demasiado en el aire. Saludos desde Guatemala. Para visitar el CERN, Brian, eso te va a responder yo. Simplemente hay una página de visitas en el CERN, es gratuito, está a la disposición de todas las personas en cualquier lugar del mundo. Hay que inscribirse con tiempo porque normalmente hay una lista de espera entre 6 y 9 meses, a no ser que conozcas a alguien como a él o a mí. Pero Sí. No es fácil. Continuamos. ¿Qué tenemos por ahí? En cuanto a ver un agujero negro, lo pregunta Chaima, ¿cómo lo ven? Ver un agujero negro. Esa es una pregunta interesante porque primero hay que distinguir la diferencia entre ver y observar un agujero negro. Cuestión muy interesante. Entonces, en realidad, todo lo que nosotros entendemos como ver es un derivado de nuestros sentidos, ¿no? Nuestro tacto, olfato, vista, todo eso son interacciones electromagnéticas limitadas al espectro visible, ¿no? Desde el rojo al violeta, básicamente. Entonces, lo que hacemos en física en realidad es observar, ¿no? Tenemos detectores, hacemos observaciones y hacemos los cálculos necesarios para llegar a las conclusiones necesarias, pero una persona no está viendo, ¿no? Definitivamente no limitarnos al canal electromagnético sería cerrarnos a todas las maravillas de la física. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Observar un agujero negro. Rayos, no lo sé. Suena... Es que había una noticia recientemente que dice que dentro de un año seremos capaces de ver un agujero negro. No he visto la noticia, suena bastante complicado. Es que también tienen que tomar en cuenta que, las características de un agujero negro van dadas por su masa. Sin embargo, hay modelos teóricos de agujeros negros muy pequeños, ¿no? Como el agujero negro de Planck, quizá. Es que hay un experimento que se va a lanzar dentro de poco, de la NASA, creo, que se llama Event Horizon o así. Pero es para observar... Para observar el agujero negro del centro de nuestra galaxia, creo. Pero ese no es del tipo de agujeros negros que se podrían, hipotéticamente hablando, producir en un acelerador, ¿no? No, ellos hablan de observar un agujero negro cósmico.
Ah, ok, ok. Estamos hablando de experimentos que permitan ver. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lo vamos a mirar con cuidado porque yo creo que hay una noticia, esto viene una noticia reciente que tenemos que revisar porque yo no me he leído personalmente. ¿Qué es posible? A ver, Pablo González, ¿posible que el humano pise Marte en 2020? No lo sé. No lo sabemos. Siguiente pregunta. Sueño frustrado, Daliana. Pues no te frustres, mujer, estudia. ¿De qué parte de Guanajuato eres, Alan? Bueno, en realidad yo estudié en la Universidad de Guanajuato Ingeniería Física, sigo inscrito como doctorante en la Universidad de Guanajuato en León, aunque originalmente soy de Michoacán, toda mi familia es de Michoacán, pero también he vivido un tiempo en Veracruz, así que siempre que me preguntan de dónde soy, siempre respondo que soy mexicano, pero pretendo ser ciudadano del mundo. Esa, qué maravilla, justo lo estaba pensando yo en la cabeza. Al final, cuando vienes a un centro como esto, lo primero que te pasa por la cabeza es que tenemos mucho más en común, cualquier ser humano, tenemos más en común de lo que nos separa, así que ser ciudadano del mundo yo creo que es una actitud muy positiva y muy bonita. Somos ya 260 personas en directo, qué maravilla, está creciendo, parece ser que la gente está interesada en estas preguntas. Así que continuamos, ahí nos manda Daliana una sonrisa. Pablo, felicidades, muchas gracias Pablo. ¿Qué me puedes decir de SMF, Edson? SMF. La Sociedad Mexicana de Física. Ay, yo me había quedado y SMF, ¿qué es? Bueno, espero que se refieran a la Sociedad Mexicana de Física. Bueno, soy parte de la Sociedad Mexicana de Física, es la que es responsable, por ejemplo, de organizar el Congreso Mexicano de Física. Hemos tenido participación también ahí, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿qué opino de la Sociedad Mexicana de Física? Bueno, que ha hecho un trabajo excelente, pero hay mucho más que se tiene que tomar en cuenta. Pero a nivel de sociedades es una manera limitada de verlo, porque hay en CONACYT las redes temáticas de CONACYT. Por ejemplo, pertenezco a la red de física de altas energías, entonces ya específicamente es la que se encarga de atender todos los asuntos relacionados a la física de partículas teórica, experimental, aceleradores. Entonces creo que hay mucho trabajo por hacer y falta mucha gente. Mira, Williams, ¿SpaceX colabora con el CERN? No, de momento que yo sepa, pero oye, a lo mejor qué bonito cuando las grandes organizaciones, incluso cuando son públicas y privadas, colaboran, porque la ciencia es un área colaborativa. Continuamos. Diego, ¿podéis hablar de un poco del tiempo imaginario? ¿En qué consiste básicamente? Tiempo imaginario. Y esto lo leí de Hawking. Esto es algo de Hawking, un desarrollo que él hizo, que mete el tiempo imaginario como una variable matemática para explicar el desarrollo del universo. Es simplemente un juego matemático que él introduce para explicar qué podría haber antes del Big Bang, y lo que resuelve es no había nada, porque dentro del tiempo imaginario el universo en sí sería como una especie de esfera. Si utilizas las unidades de tiempo real y tiempo imaginario como una malla bidimensional, okay. Realmente el tiempo imaginario no tendría ni inicio ni fin y... Sin embargo, no es el único lugar donde aparece el tiempo imaginario, porque claro, incluso en cinemática, cuando estás empezando en física, electrónica, etcétera, pues como una variable más, de repente tú resuelves tu sistema de ecuaciones y te parece dos soluciones, una con un tiempo positivo, una tiempo negativo, o puedes tener tiempo imaginario y es al revés, ¿no? O sea, si normalmente en la matemática te dice tiempo negativo o imaginario, pues dices, esta no es la solución que esperaba, me voy por la positiva, ¿no? Sí, de todas formas, los números complejos en física y ingeniería se usan mucho. Sí, es una herramienta prácticamente indispensable. Sí, y fue una de las aportaciones de Hawking, por eso lo está preguntando este hombre. Hola David Romero, ¿qué tal a todos los que... Seguimos creciendo, estamos ya en los 300... O sea que seguimos hablando un poquito de todas estas cosas. Así que aproveche para hacer preguntas porque estamos respondiendo. ¿Se puede unificar la física con el lenguaje? ¿A qué te refieres, Darts, con unificar la física con el lenguaje? Espero que se refiera al lenguaje matemático, porque de otra manera no sé cómo. En ese caso, las matemáticas son parte del lenguaje universal de la física, así que están más que unificadas. Agujero negro UNIF. ¿Qué investigaciones en cuanto a materias oscuras se están llevando a cabo en el CERN? Muchas, ¿no? O sea, materia oscura, en cualquier acelerador de detector como CMS o Atlas se busca materia oscura. Aparte de eso, Alan. Bueno, lo que tienen que comprender es que sistemáticamente hay grupos de personas que dentro del cúmulo de datos que se colectan en los detectores, pues específicamente están buscando eventos con ciertas características que sea física que no hemos contemplado, ¿no? Como tú lo mencionabas, el background. Correcto. O toda la física que está dentro del modelo estándar. Si hay un indicio que fuera no explicable por el modelo estándar, es interesante analizarlo y seguramente hay muchísima gente trabajando en eso. Voy a mencionar dos proyectos más. Uno es CAST, hice un vídeo sobre él. Busca acciones, que sería un candidato a materia oscura.
Y el otro es AMS, también lo acabo de mencionar, que es básicamente un detector en el espacio que busca también materia oscura a través de desintegración de materia oscura buscando excesos de positrones en rayos cósmicos. Edson Daniel vendrán a México a dar conferencias. Estoy el día 5 en Guadalajara en el Talent Land, así que yo personalmente estaré, porque lo pregunta también ahí a México. Pues estoy en Guadalajara dentro de 2 semanas. ¿Él? Esa es una pregunta excelente. Quisiera ir de vacaciones al menos a México. Por el momento estaré 3 años haciendo el doctorado aquí, pero pues hay muchas propuestas interesantes, ¿no? Con posibilidades de regresar. Qué maravilla México, tengo unas ganas de ir. Estaba hablando con él de lo que me gusta a mí México. Y bueno, pues, ¿qué es la materia oscura? Jesus Lord. Échate un vistazo a los vídeos, hombre, que tenemos millones de vídeos hablando de eso. Claro. Pero bueno, es un tipo de materia que está en el universo y que no se conoce bien en qué consiste. Ingeniería de la energía en el CERN. ¿Eso existe? Vaya. Bueno, lo que puedo mencionar, no sé exactamente a qué te refieras, pero el tema de la energía es un tema crucial en la operación y en el diseño de un acelerador. Como dato, en el antecesor del LHC, que es el LEP, el Large Electron Positron Collider, cuando se implementó, pues estaba consumiendo alrededor del 30% más de la energía que se consumía en la ciudad de Ginebra. Entonces, esa es una de las razones por las que el invierno se elige para dar mantenimiento aquí, porque o operamos el LHC o nos morimos de frío, ¿no? Sí. Entonces, sí es un tema importante la energía, pero más en el tema de la potencia y para poder suministrar la energía que se pierde por radiación sincrotrón. Hola, Alex Trotsky también nos saluda, a Valeria Navarrete también, que antes escribió. Colombia, vuelvo para la Feria del Libro de Bogotá, estoy allí del 19 al 23 de abril, así que la gente de Bogotá que se pase por ahí, estaré firmando libros. A Chile, no tengo ningún plan todavía, Betty, pero pronto iré también. 3 consejos fundamentales para comenzar a estudiar física, nos lo pregunta Mariana, uno tú, otro yo y el tercero entre los dos, vamos. Ok, entonces dijiste uno tú, empiezas. Venga, yo para estudiar física, el primer consejo que puedo dar es leer mucho. Para mí me parece fundamental leer y recurrir a los libros, que siempre son una fuente muy importante de información. Pues yo podría aportar que es muy importante también el idioma. Tienen que dominar el inglés, en particular en la situación de Latinoamérica. Sabemos que no muchas personas tenemos la facilidad para interactuar con gente que viene de otros países, en particular en México, por ser enorme, ¿no? Entonces es una clave importante para trabajar en colaboraciones internacionales como el CERN y como muchos otros. Correcto. Y el tercero es que vean muchos vídeos, el de This Charming Quark y date un volteo. Seguimos. Adolfo Peralta, estaría bien estudiar en la UAM. ¿UAM? ¿Cuál es UAM? No lo sé. Pero bueno, seguro que sí. Yo creo que en todas las universidades se aprende bien. Yo he estudiado en una, so puedo hablar de la mía, pero bueno, en general. Sí. Estudien, que es lo importante. Seguimos por aquí. Selim, saludos. ¿Qué carrera me recomendaría? Que no lo leí. De física y biología. O la biofísica. Física, mira. Hay una especialidad. Puedes empezar estudiando biología y especializarte en física, o hay gente de física que se especializa en biología, y por supuesto que hay mucho trabajo al respecto. Mira, saludos de Polonia. Hay un seguidor de This Charming Quark también por aquí que le ha puesto TCQ, es la abreviación. Hemos pasado los 300, así que bueno, esto está on fire, colegas. O sea, siguen haciendo sus preguntas y a tope. Nuria, ¿recomiendas el doble grado de física y matemáticas o solo física? Joder, esto es una decisión muy personal, ¿verdad? Yo creo que siempre me preguntan, ¿debo estudiar no sé qué? Tío, yo creo que es muy personal. Sí, depende muchísimo de las circunstancias de cada persona. Exacto. Pero tienen que comprender que pues aunque el grado para poder entrar en ciertas instituciones pues es un documento o sea, el título, ¿no? Es algo completamente importante, pues tu conocimiento no viene dado o determinado por el grado o el título que puedas tener, ¿no? Cuando uno está en ciencias tiene que aprender de todo, matemáticas, ingeniería, física. Hay que estudiar mucho, pero sobre todo estudia lo que más te gusta a ti. Arriésgate, intenta encontrar lo que más te gusta y bueno, saludos a los de Memes Científicos. También quería... ¿El qué? Perdón. Alguien preguntó que cuál es la diferencia entre física e ingeniería física. Venga, adelante. Esa es una muy, muy buena pregunta. En realidad, la ingeniería física se puede entender como una rama de la física donde se pretende ser
un área multidisciplinaria y el contacto con las demás ingenierías que tienen cierta especialidad, como la química, la mecánica, la electrónica, etcétera. Entonces, en particular donde yo estudié, llevaba las clases con físicos y con ingenieros físicos, y al nivel de los fundamentos todos llevamos mecánica cuántica, mecánica clásica, electrodinámica. O sea, en realidad en las bases no hay diferencia, pero la diferencia está en la especialización, porque la gente de física tradicionalmente, al menos donde yo estuve, elegía cosas como cosmología, astrofísica, óptica, etcétera, y en ingeniería pues tiende a ser a cosas que potencialmente pueden ser una ingeniería en particular, pero aún necesitan estudio, como la óptica cuántica, todo lo referente a la computación cuántica, los aceleradores de partículas. Entonces, la diferencia particularmente son el tipo de cursos que llevas ahí, que son muchos de programación, muchos de electrónica, muchos de diseño, y es para poder materializar las ideas y los proyectos, ¿no? Bueno, voy a responder un par de preguntas que se han acumulado, varias personas que lo han dicho. En primer lugar, preguntan, ¿dónde estamos? Voy a recordar para la gente que se acaba de conectar, porque hay mucha gente que en México dice, son las 7 de la mañana, o sea, hay gente que se está conectando ahora, porque efectivamente, bueno, estamos en la cafetería del CERN, ahí es donde se come todos los días. De hecho, este es el restaurante, como pueden ver las mesas. Hoy está vacío porque es domingo. Bueno, el domingo la gente también descansa, ¿no? Sí, algunas personas descansan. Así que estamos en la cafetería del CERN, que es este lugar de aquí. Aquí a mi lado tengo a Marco Alan Valdivia, que es investigador aquí en el CERN mexicano y que tiene un canal que se llama Dischamenquart. Y bueno, continuamos. La otra pregunta que también se había acumulado que quería comentar, también un poco de publicidad, me están preguntando por el concurso Ciencia Clip, que es un concurso que lanzo en colaboración con diferentes organizaciones, que este año estoy liderando yo en América Latina, y en el cual cualquier estudiante de entre 11 y 19 años puede presentar un vídeo en YouTube, tipo YouTube, entre 3 y 5 minutos, y el premio es una visita al CERN. Muy interesante. Para toda Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica, entre 11 y 19 años, tú haces un vídeo, si el vídeo es seleccionado como el mejor, vienes al CERN. Los tres mejores viajan a México, a ir a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y los otros 3 siguientes que se llevan el segundo premio, que es un libro firmado por mí. Así que les animo, la página web es concurso.scienceclip.eu. Eso para América Latina, para España es cienciaclip.naucas.com. Les recomiendo mucho que se presenten al concurso porque se aprende un montón, y aparte, pues bueno, el premio yo creo que merece la pena, un viaje al CERN. Por supuesto, aquí estaremos esperándolos. Efectivamente, contactaré con Marco para que cuando vengan él también pueda recibirlos. Esta chica, Paula Critiquian, la pregunta muchas veces si podemos vivir en un simulador. ¿A ti que te gusta tanto la computación, la automatización? ¿Qué crees? Suena interesante. Elon Musk en repetidas ocasiones ha mencionado esa posibilidad, pero he visto ciertos estudios que plantean que simplemente no hay suficientes electrones en el universo para realizar una simulación de esta naturaleza. Entonces, al final la respuesta es no lo sabemos, habría que investigar. Pero así funciona la ciencia, ¿no? Cualquier hipótesis es válida hasta que el experimento demuestra lo contrario. Chaima también pregunta varias veces qué libros recomendamos. Para empezar, obviamente también tengo que hacer publicidad. Mi libro Bastante Agito te va a hacer la cama, te va a gustar, te lo aseguro, y es para principiantes. Más allá de eso, pues yo por ejemplo recomiendo al escritor Brian Greene. Me gusta mucho la forma en que explica. Es algo espectacular. ¿Tú cuál recomiendas? Bueno, siempre he recomendado los libros de Stephen Hawking, antes y después de su lamentable partida, pero siempre ha sido interesante leerlo y puede ser un medio para seguir conociéndolo, ¿no? Correcto. Bueno, lean. Cada uno tiene un escritor que es favorito. Seguro que van a encontrar. Yo tengo una página en Goodreads, un perfil, donde comento los libros que leo. Yo me estoy leyendo más o menos 2 libros por semana. Los comento allí, hago un review y también digo, pues bueno, si es recomendable para alguien que empieza, alguien que no. Así que bueno, por ahí andamos. Brian Greene, Laura, sí, correcto. Es una auténtica pasada. Seguimos, saludos, perro comando, éxito, ITER. ¿Qué es eso? ITER, ¿será? Supongo. ITER, ¿tendrá éxito ITER? No somos adivinos, somos científicos. Entonces no podemos responderte. Estela Ortiz, acá más la conozco. Proyectos activos en el CERN. Pues muchos, hay más de 20.
Por supuesto, hay muchísimos, ¿no? Son conocidos, el más conocido es el LHC, siempre se habla del LHC, el LHC, pero hay tanta gente que trabaja en experimentos de 20, 30 personas, de 50, o sea, realmente hay muchos, pásate por internet, por la página de CERN que vas a ver. Sí, quizás sea interesante mencionar que el LHC es la última etapa del proceso de aceleración, pero hay aceleradores lineales, luego está el proton-sincrotrón, el superproton-sincrotrón, y en cada una de estas etapas hay líneas en donde se utilizan los alces de partículas o su radiación para muchísimos experimentos, ¿no? El LHC es la punta del iceberg. Correcto, así que bueno, eché un vistazo porque hay, además, otra cosa que han preguntado mucho, ¿quién trabaja aquí? Trabajan físicos, ingenieros, desde luego, de todo tipo de ingenierías. Eso es importante mencionar porque en particular en Latinoamérica muchas veces cuando uno conoce a un científico o a un ingeniero pregunta su área de especialidad, su campo de conocimiento, y cuando uno está aquí en realidad no importa porque todos estamos haciendo ciencia. Y hay ingenieros físicos y matemáticos y resulta indistinto, ¿no? Tú tienes un proyecto y vas a utilizar todos los conocimientos que tengas para resolver el problema que tengas por resolver. Me preguntan por la página Ramaral de los libros, se llama Goodreads. En general es una plataforma tipo Facebook, pero para gente que le gusta la lectura. Ahí pues yo tengo un perfil y ahí comento yo los libros. Pues estoy siempre diciendo, pues este libro, pues ahí te puedes pasar. Vamos ya con las últimas preguntas, llevamos ya un tiempo aquí dándole al tema, ha sido muy divertido, así que vamos a elegir 3 preguntas. 4, para así sea par y podemos hacerlo fácil. Yo elijo 2, tú eliges 2 y así estamos empate. ¿Quieres empezar tú? Sí, vamos a Venga, vayan haciendo preguntas y Alan va a elegir una de ellas. No veo muchas preguntas, ¿eh? A ver, tú que eres ingeniero, maestría en física, leyes de la física... matemático puede entrar al CERN. Bueno, tal vez, vamos allá, Juanes 22. Tal vez pueda contemplar, digamos, varias de estas preguntas. También me lo han recurrido a mí a preguntarme qué tipo de personas trabajan aquí. Tiene que ver con lo que ya mencioné. En realidad aquí hay ingenieros y científicos de todo tipo. Hay gente que estudia física, ingeniería, muchísimas especializaciones, control, ingeniería de potencia, ingeniería electrónica, ingeniería de materiales, ingeniería química. Incluso hay gente, porque no todo lo que se hace aquí en el CERN es respecto a las altas energías necesariamente, pero hay gente especializada en programación o en ingeniería de software, porque habrá que recordar los inicios de lo que conocemos como la WW, pues de aquí, prácticamente de aquí salieron. Entonces hay un grupo de gente trabajando en tecnologías de la información y por supuesto que incluso hay pasantías para gente que se dedica a cosas completamente fuera de la ciencia y la tecnología, porque es una organización internacional, ¿no? Incluso hay gente, he conocido colegas mexicanos que trabajan en la parte de administración y ha sido un grato gusto conocerlos. Bien, me toca a mí. Saludos desde Quito. Pues saludos, amigo. Paulan. Saludos. Bueno, voy a echar un vistazo aquí que tenemos. Crear una máquina del tiempo. Consejos para estudiar física desde Argentina. Se pueden tocar 2 electrones. Hola Natalia, saludos Simon XP. ¿Por qué la matemática? Investigación de la doble rendija. Carlos Luis. Estoy haciendo matemáticas. Para ti ya te hemos respondido, Juanes 22. No te vamos a responder otra vez, tío. Todos los líquidos tienen como base el agua. Esto que... no, Brian. Saludos de Colombia. Hola Carlos, ¿cómo estamos? Aquí desde Ginebra, hablando un poquito de física para todo el mundo. Eso es un signo de interrogación, eso no cuenta como pregunta, tío. ¿Hay ingeniería mecatrónica? Saludos, sí, por supuesto que lo hay. Saludme, porfa. Luz de Milongues, bueno, cree en Dios. Esta, pues no me gusta. El bosón de Higgs solo se ha producido una vez. Vamos con esta. Inviridiana. ¿Cómo estás, Inviridiana? Te vamos a responder esta. Pues no, realmente se produce de forma continua las colisiones. Además, la teoría te dice con qué tasa se produce, es decir, cuántas veces por segundo. Con eso puedes tú saber cuántas veces lo estás produciendo en un acelerador. Es algo así como 1 por segundo, es una pasada. ¿Qué ocurre? Que tú nunca puedes saber cuándo se ha generado un bosón de Higgs. Puedes estadísticamente saber si una de las cosas que has producido es un Higgs o no según una cierta probabilidad. Entonces se genera con mucha frecuencia, son muchos los Higgs que se producen, pero nunca puedes saber a ciencia cierta que lo que has producido es un Higgs, porque según se crea se destruye, se desintegra en otras partículas, y esas partículas en las que se desintegra, pues te pueden dar una pista de lo que ha ocurrido, ha sido un Higgs,
pero también podría ser que no. Entonces son todos estudios estadísticos basados en la acumulación de muchos datos. Hola, amor, ¿cómo estamos? Mira, una amiga de Canarias, amor. Saludos. ¿Querías añadir algo, Pues, Alan? están mencionando la parte de medicina, entonces también puedo agregar aquí dos cosas. Lo primero es que hay que mencionar que en realidad el CERN es un centro de investigación, no es una universidad, no es una institución educativa, o sea, no vienes aquí a inscribirte como lo harías en una universidad. Usualmente estás inscrito en otra universidad, por ejemplo, como en mi caso, imagino que fue el tuyo en su momento, y vienes a participar en esta instancia, en este centro internacional. Entonces, en particular en el área de medicina, pues los aceleradores tienen muchísimas aplicaciones. Que tenga conocimiento específicamente de que médicos estén aquí trabajando, no lo sé, tal vez no lo creo, pero hay muchos físicos cuya especialidad es la medicina nuclear, por ejemplo. Hay gente que desarrolla todos los dispositivos con los que en el futuro van a poder hacerse las terapias contra el cáncer, por ejemplo, y hay muchísima tecnología respecto a la física médica y a la medicina nuclear. Incluso en This Charming Quark hablamos muy seguido al respecto. Genial. Pues ya han visto, efectivamente. Seguimos con las preguntas. Hemos dicho que vamos a responder 4. Ya he respondido una y una. Así que vamos con las últimas. Saludos, gente de Andalucía. Además he visto mi amiga Amor, es una amiga de allí de Canarias. Siempre hace preguntas muy locas. La última que preguntó fue, ¿un pedo huele en el espacio? Es una pregunta muy interesante, no lo había pensado. Y ahora pregunta si los pechos operados tienen la misma gravedad que sin operar. Bueno, a ver si aparecen este tipo de preguntas aquí. No, la acaba de preguntar esta. ¿Cuál es su canal de YouTube? Pues tenemos varios. El mío son los Date un Voltio, Date un Blog y Date un Me. Y el mío es This Charming Quark. This Charming Quark en YouTube, Facebook, Twitter. Así que búsquenlo porque cuenta cosas súper interesantes. Gente de Uruguay, vamos con las 2 últimas preguntas. Vamos a ver qué respondemos, preguntas de todo tipo. Así que adelante, vamos a ver qué sale por aquí. Saludos a Colombia, a Libardo, a toda la gente. Veamos con esta un poco... ¿El CERN tiene experimentos secretos? Voy a responder rápido. No. No, bueno, además es un centro público, abierto. Por aquí pasan miles de personas, en concreto 500.000 personas todos los años como visitantes. Todo lo que se hace es público, se puede acceder a ello. Es un centro que está financiado por gobiernos de muchos países del mundo y con unas bases abiertas para que todo lo que se produzca aquí sea de la humanidad. Entonces no hay ese tipo de cosas. Incluso para complementar lo que ya respondiste, con el acceso que cualquier persona que esté estudiando aquí tiene por pertenecer al CERN, puedes entrar desde el centro de control hasta cualquier rincón que pareciera poder ser secreto del CERN, y entras y puedes explorar por tu cuenta de que no hay nada que no sea público, ¿no? La ciencia es pública en el CERN. Es imposible guardar un secreto aquí, o sea, realmente... Nos enteraríamos de inmediato. Rápidamente, y la comunidad científica es tan crítica y tan... escéptica con todo lo que ocurre, que en cuanto hubiera una mínima sospecha la gente se rebelaría. O sea, realmente es absolutamente imposible. Yo lo hice en un vídeo, lo conté, es absolutamente imposible que hubiera una conspiración, un experimento, es absolutamente imposible. En cualquier caso, yo sé que les gustan estas cosas. Luego me voy a dar un paseito por el CERN para que voy a hacer otro directo. Luego, cuando termine este directo, me despido de Alan y me daré un paseito por el CERN para que vean otros lugares. Así que si están interesados, manténganse ahí. Les voy a enseñar el edificio 40, les voy a enseñar la estatua de Shiva que tienen tanta curiosidad por ver, para que vean que no hay nada raro. Y les enseñaré las diferentes partes para que vean que es un centro abierto para todo el mundo. Así que eliges tú la última pregunta. A ver, ¿qué pregunta pueden hacer? El Higgs inestable. Perfil de las personas. Bueno, ya respondí más o menos. Saludos, Alan. Hola. Un agujero negro, ya hablamos de agujeros negros. La gente de Meme Científico, que hace un trabajo súper guay. Científico. Saludos. ¿Cómo detectaríamos un objeto unidimensional? Vaya, eso es... Teoría de cuerdas, justamente estábamos hablando. Pero una cuerda no es unidimensional, es bidimensional. Sí, no. Algo de una dimensión es un punto. Saludos desde Perú. Tengo varios amigos en Perú. Aeronáutico, en el CERN. Vaya, no he escuchado al respecto.
Hola, Arnold. Michael. Neutrinos en el CERN. Bueno, ¿Quieres responder esta? Además está muy buena, ¿eh? Sí, el tema de los neutrinos es que tenemos una motivación en general la comunidad científica por responder el tema de la jerarquía de las masas de los neutrinos. Rápidamente sabemos que los neutrinos tienen masas muy pequeñas, pero no está contemplado dentro del modelo estándar. Por lo tanto, esto es parte de la llamada física más allá del modelo estándar. Y hay muchos experimentos que lo han demostrado, como la detección de los neutrinos producidos por el Sol, que básicamente dándonos cuenta de que en cada momento se recibían un tercio de los neutrinos que se esperaban según la teoría, pues dio indicios a que en realidad estos neutrinos oscilaban de un tipo hacia el otro, que en realidad es una propiedad que se conoce como el sabor. Javier podrá corregirme si estoy diciendo algo incorrecto. Y en realidad el hecho de que existan estas oscilaciones de un tipo al otro es un indicador de la masa. Se tengo que cortar porque se va a cortar el directo porque hemos llegado al tiempo máximo, no sé qué tiempo máximo, perdona que te corte, a ver cómo hacemos como esto, pero bueno, que ha sido un placer, ha sido un gusto compartir este espacio con Alan, lo han preguntado, haremos una colaboración, así que estén pendientes porque lo haremos. Un saludo para todos, muchas gracias por